encantaría saber... Gracias. Hola, a mí me encantaría saber, sabiendo que en México hay una repercusión interesante de la narrativa de la dictadura, ¿en qué novelas, o en qué relatos, o en qué autores, o con qué autores sientes que estás dialogando plenamente, y de cuáles te desmarcas por completo? ¿Cuáles dices, esto sí de plano no, ya pasó, ya no tiene que ver? Es una muy buena pregunta. Difícil, así que voy a tomar agua primero para... Yo diría que, en primer lugar, es inevitable que uno, bueno, como chileno, la influencia que tiene en mi generación Bolaño, Roberto Bolaño, es inevitable, ¿no? Creo que uno puede tratar de ir a la contra, en cierta manera, porque hay que matar al padre también, pero es inevitable pensar que uno tiene esa influencia. Y cuando uno lee, por ejemplo, 2666 o incluso la literatura nazi en América, en donde hay autores, ¿cierto?, ficcionados, biografías de autores ficcionados que realmente son o siguen temas o ideologías fascistas, ¿no? Entonces uno ahí de alguna manera está dándole vida humana a alguien y no solo villanizándolo. Entonces, en ese sentido, creo que Bolaño es una influencia marcada desde un punto de vista claro. Por otro lado, en Bolaño también siempre está esta cosa, por ejemplo en 2666, asesinatos horribles, horrorosos, que además también tienen mucho que ver con México, ¿cierto?, directamente. Pero a la vez también ocurre que hay un personaje, ¿cierto?, que se llama el penitente endemoniado, ¿no?, y que va y que se orina en la iglesia. Entonces está todo este tema, como digo, de la banalidad de lo que significa el orinarse, ¿no?, y que de alguna vez, de alguna manera también eso opaca las muertes, ¿no? Como que empieza a hacer noticia más el penitente endemoniado, que posiblemente pueda ser o estar relacionado con los asesinatos, que las víctimas, ¿no? Entonces ahí en ese sentido también está lo que mencionaba de la banalidad, como el horror, del mal, ¿no?, esto de la orina, por ejemplo, de la iglesia, versus, ¿cierto?, las muertes y el horror. Entonces hay una mezcla. Por otro lado también Zambra, que también es un autor relevante hoy y que vive también en México, y es un autor chileno, en su libro Formas de volver a casa también aborda el tema de la infancia en dictadura. De hecho, un poco lo que comentaba Armando de la literatura de los hijos, él menciona directamente que en aquella época, cuando la generación de Zambra era chica, no era niño, chibolos, como dicen en Perú, o chavitos, como dicen acá en México, o cabros chicos, como decimos en Chile. La verdad es que ellos eran personajes secundarios de la historia principal, que era la historia de las torturas, en donde los protagonistas eran los padres, ya sea porque eran torturadores o porque eran torturados. Y en ese sentido, ellos venían siendo personajes secundarios. Entonces, eso yo de alguna manera quise abordar y pensaba que esta es como la historia de los nietos en el sentido de postdictadura, pero y ahora que tengo casi 38 años ya no digo eso, porque ya soy de medio uso, ya la literatura de los nietos ya no va mucho. Pero sí creo que por ahí hay una influencia importante. Y también en cuanto a esquema, los capítulos de alguna manera igual están estructurados como, no digo que no tengan continuidad, pero cada capítulo podría ser leído como un pequeño cuento, o esa fue mi intención. Y hay una influencia directa de alguien que fue profesora mía, que es Samantha Schweblin, que autora argentina, que también ella de cierta manera tiene su propia teoría del cuento, y en donde hay una estructura muy marcada y donde la clave siempre es la estructura. Es decir, desde dónde tú cuentas la historia, y cuando tú ya tienes la estructura y tienes de alguna manera un límite, y habla de los límites, ¿no? ¿Qué me refiero? Por ejemplo, un límite, vamos a contar la historia desde la perspectiva de esta botella de agua, y no te sales nunca de ese límite, de contar la historia de esa botella de agua. Entonces, cuando tú logras entender eso, y lo importante que implica lo que no cuentas, más que lo que cuentas, ahí tú tienes de alguna manera una estructura interesante, porque si yo cuento la historia desde una botella de agua,
estoy dejando de lado un montón de cosas más. Y eso es más enriquecedor, porque, insisto, lo que no cuentas, los silencios, es más que lo que finalmente cuentas. Entonces, yo diría que hay 3 ejemplos, para no dilatarme más, de influencias claras que hay, y bueno, también ya comenté la influencia cinematográfica, ¿no? Que claramente están, como Cuenta conmigo y como Machuca, por ejemplo, ¿no? Ahora, es más difícil la segunda parte, por eso partí por la primera, porque ¿qué literatura yo me desmarco? Yo más bien diría, no sé si como mencionar algún autor o autora en particular, pero insisto en que me trato de desmarcar de que literatura que sea muy de héroes, ¿no? A mí no me gustan mucho los héroes que son perfectos o muy demasiado poco humanos, ¿no? Porque creo que todos tenemos un aspecto de villanos, de cierta manera. O sea, todos somos el villano para otros, ¿no? O sea, alguien que termina una relación puede ser el villano, ¿cierto?, de la persona que fue su expareja, y viceversa, ¿no? Pero además, objetivamente, todos tenemos un lado, una sombra y un Diana, por así decirlo, ¿no? Y que está, claramente. También me gustan los perdedores, por lo tanto, cualquier tipo me gusta la gente que pierde en general, desde todo sentido, desde los perdedores políticos, ¿no? Desde los perdedores económicos y también desde los perdedores en la vida en general sentimental, ¿no? Me gusta eso. Entonces, en ese sentido, creo que cualquier literatura que vaya de héroes muy importantes o de mucho moralismo o muy sentimentaloide también, creo que me gusta el humor. Un poco lo que mencionaba Armando, era que había humor en la novela. Y, por ejemplo, un maestro también que tuve, que fue Juan Pablo Villalobos, él también tiene una novela, Fiesta en la Madriguera, donde aborda temas de narcotráfico, ¿cierto? También desde la perspectiva infantil, y tiene mucho humor, porque los niños a veces no entienden tan bien las cosas. Entonces, el abordar el aspecto el abordar la historia desde una perspectiva infantil te permite también jugar con el humor de temas que no comprendes, ¿no? Entonces, alguien que sea muy sentimental o muy de este es el héroe o este es el villano y le ponga mucho como cliché, por así decirlo, es lo que no me gusta. O sea, buscar romper el cliché siempre, a pesar de que uno siempre lo tiene, porque el cliché finalmente es algo que se hace popular como un meme, ¿no? Y se hace popular porque es útil, porque es interesante, porque te hace sentido, ¿no? O sea, la primera persona que dijo que los ojos azules de alguien eran como el mar, o sea, yo aplaudo a esa persona porque en su momento eso fue algo súper interesante, súper innovador, y fue algo que se le tiene que haber ocurrido a alguien por primera vez, y en ese momento, o sea, fue genial. El problema es que cuando eso se transforma en un cliché, porque se vuelve un meme, ya después alguien que lo vuelve a utilizar ya no está ocupando su creatividad y tampoco está diciendo nada, porque ese algo ya no dice nada, ya no transmite. Entonces, yo más bien diría que eso, no puede ser bastante amarillo en esto, no siendo ningún autor o autora en particular, pero sí creo que hay mucha literatura que abunda y que tiene que ver con lugares comunes, historias que como clones, ¿no? Yo más bien diría tratar de evitar historias clones en donde todas las historias vuelven a ser parecidas. O sea, yo creo que, por ejemplo, en Netflix hay un montón de series que pueden ser muy buenas, pero son todas muy parecidas, siguen el mismo esquema, no innovan ni en estructura ni tampoco en trama, porque las tramas son muy pocas en realidad, ¿no? Desde mi punto de vista siempre son el amor y la muerte, básicamente, ¿no? El viaje quizá, pero para mí el viaje está incluido también dentro de ambos temas, ¿no? Ahí soy freudiano, era Gitanas 2, amor y muerte, y listo, ¿no? O sea, así que esa sería mi respuesta larga, que no responde nada, pero fue un intento.